bueno, eh, y Derecho Agrario, esta convocatoria que ha hecho el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, primera circunscripción de Corrientes, es bienvenido. Por fuerza mayor me comunico de esta forma, pero bueno, eh, estamos hablando de biotecnología y derecho agrario, un poco este tema, que indudablemente es un importante escenario que abarca múltiples aspectos, ¿eh? Hay áreas industriales, de la biotecnología, obviamente con el desarrollo de procesos alternativos que protegen el medio ambiente, salud, el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades, la agricultura, obviamente, con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados, usos no alimentarios de los cultivos, en el caso de subproductos como puede ser el aceite, el biodiesel y otras cuestiones, plásticos biodegradables, aceites vegetales, biocombustibles. Y el cuidado a través de la bioremediación, como el reciclaje, el tratamiento de los residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. Todo este es el, vamos a decir, escenario donde la biotecnología va penetrando y va incidiendo. Bio es vida. Y la tecnología es una expresión de origen griego, tecné, que es el arte, la técnica o el oficio con que el ser humano interviene y estudia y es tratado para desarrollar nuevos conocimientos. Eh, Hay sectores y campos de actividad de la biotecnología que obviamente pasa como tal como lo estábamos compartiendo, el agrícola, químico, farmacéutico, energético, alimentario, minero, servicios, servicios como purificación de aguas, tratamiento de efluentes, manejo y uso de desechos, todo esto es objeto de la biotecnología. Ahora estamos hablando de biotecnología tradicional, que no es lo mismo que la biotecnología moderna. Así lo han acuñado muchos autores y obviamente expresado en muchos textos de normas jurídicas internacionales y nacionales. Eh, Indudablemente el origen de la biotecnología puede localizarse desde que la escritura empezó a dar testimonio 7.000 años atrás. Obviamente con las primeras actividades donde el ser humano empezó a seleccionar algunos vegetales o animales, pero vegetales fundamentalmente, por su aspecto exterior, lo que le llamamos el fenotipo, o sea, por la forma de la altura de la planta, la sanidad observable de las hojas, en todo el desarrollo de la producción de ese fruto, que obviamente también por unidad de planta o unidad vegetal, la cantidad de fruto producida también despertó el interés del hombre para seleccionar y apartar la semilla esa para una nueva reproducción. Indudablemente la biotecnología moderna sí empieza a desarrollarse muy fuertemente después de las leyes de herencia de Mendel, después que a principios del siglo pasado un ingeniero agrónomo danés acuña este término de gen, ¿no es cierto?, para identificar esa unidad que puede ser, que puede caracterizar las que se llaman las leyes de herencia de Mendel. Es decir, cuando un ser vivo transmite a sus descendencias características determinadas. El origen de la biotecnología, entonces decíamos, hace 7.000 años. La moderna podemos localizarla fundamentalmente a partir de la década del 50, del 60, donde la ciencia y la técnica, tanto la ciencia básica como la aplicada, empieza a crecer y a desarrollarse. Eh, la moderna, bueno, en Argentina empieza, tenemos que decir que hay un hito importante, que es la CONABIA, el Consejo Nacional decir, de Biotecnología, donde, creada en 1991, y que se ha constituido en algo así como un centro de referencia de bioseguridad de Naciones Unidas a través de la FAO. Hay muchísimos, vamos a decir, bienes, productos que ha generado la biotecnología moderna, desde la producción de insulina humana, hormonas de crecimiento, producción de enzimas industriales, por ejemplo, bueno, el ADN recombinante que ha invadido mucho los sectores, obviamente, agrarios fundamentalmente, con los cultivos transgénicos.
la investigación científica en el campo de la biología para el estudio de los genes, proteínas y funciones celulares. O sea, todo eso va replicándose en muchos de los escenarios que habíamos compartido. Eh, Aquí tenemos un hito muy importante, en 1992, la Convención de Río sobre Biodiversidad Biológica, luego le vendrá el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, un tema que empezó a despertar interés y atención en el año 1999, el Protocolo de Nagoya sobre acceso de los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios de todo el concierto de los Estados miembros en el año 2010. También irrumpe, obviamente, y perturba, vamos a decir, todo este escenario, la cuestión de los derechos económicos de propiedad intelectual. Bueno, en nuestro caso tenemos una ley, la 26270, sí, 26270, modificada por la 27685 del 2022, denominada Promoción del Desarrollo y Producción de Biotecnología Moderna. Obviamente que esta ley originalmente contemplaba, un poco confusamente en su redacción, que incluía la invención desarrollada que podría ser una nueva variedad fitogenética, y bueno, habla de la titularidad, de los derechos económicos de quien fue su creador e inventor. Estas disposiciones, un poco confusas dentro de este cuerpo de ley, ha sido derogada en el 2022. Eh, yo lo que tenemos que concentrar un poco, lo que aplicamos y lo que creo debería así decirse, es hablar de derecho de agrobiotecnología o biotecnología agrícola dentro de lo que es el marco de comprensión del derecho agrario. Aplicación de ciencia básica y técnicas aplicadas para el mejoramiento de las características de vegetales o animales y microorganismos para obviamente para un más alto desempeño productivo en volumen por unidad de superficie, en calidad, sanidad e inocuidad. O sea, estos serían los factores que condicionan toda esta labor que el humano ingresa dentro de esta actividad de biotecnología o agrobiotecnología moderna. La tradicional, habíamos dicho, la que se desarrolló, bueno, que obviamente hubo esa selección por fenotipo, también ha habido obviamente, algunas actividades de mutagénesis inducida, o sea, a través de rayos X y otras técnicas que el humano fue incorporando a algunos frutos vegetales. Y la moderna, que la ingeniería genética domina el escenario, con la transgénesis por inserción de otros genes, vamos a decir, de una especie a otra, y que esto es de difusión, de alta difusión. Una de las cuestiones que nosotros tenemos aquí en Argentina, todavía transitando en el primer cuarto de siglo, hay una bisagra. O sea, nosotros veníamos con un sistema de transgénesis, vamos a decir, que aplicado a cada una de las variedades vegetales, esencialmente, le daban resistencia para tolerar la acción de los herbicidas. Aquí tenemos que decir que hay mutaciones naturales, y esto explica en alguna medida la cantidad de vegetales que nosotros le llamamos maleza hasta que algún humano le encuentre una función alimenticia o no alimentaria, alimentaria o no alimentaria para al servicio del hombre. Le decimos maleza porque compite con el cultivo objetivo que pretendemos desarrollar en las zonas agrarias, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Significa de que esta resistencia y estos vegetales, que hay una docena al menos, fueron naturalmente desarrollando resistencia, como la puede desarrollar el humano resistencia, por ejemplo, a antibióticos. O sea, cuando se lo somete a permanentes dosis, fue generando su propia resistencia este ser vivo, que es el vegetal, y hace que estos productos, que es el famoso glifosato, ya no tenga la eficiencia de control del, entre comillas, malezas que tenía hace 25 años, 30 años. Esto hace que también en el terreno de la biotecnología o de la agrobiotecnología más precisamente, se incorporan en esta nueva generación de agrobiotecnológica
la incorporación de nuevos de genes en un producto alimentario o alimenticio, como por ejemplo el tema del arroz dorado, donde se le incorpora vitamina A para mejorar, vamos a decir, en el caso de sus cualidades nutritivas. Eh, Resistencia a sequía, el caso del famoso trigo HB4, que bueno, fue desarrollado aquí en Argentina. Resistencia a envejecimiento de algunos productos perecederos, en el caso del tomate, por ejemplo. O sea, hay un montón o una gran diversidad de acciones agrobiotecnológicas que están en permanente construcción. Eh, Indudablemente todo esto hace que tengamos que tener que la edición, en este último, la edición génica, que es una técnica que no se trata de transferir un gen de una especie o de una variedad a otra para otorgar determinadas cualidades, sino significa lo que se llaman la tijera genética o silenciamiento de algunos genes que pueden generar, vamos a decir, alguna perturbación en el desarrollo de ese ser vivo que es el vegetal, para la producción del fruto en condiciones de buena productividad, sanidad e inocuidad. Esto, indudablemente, bueno, es un tema importante. En Argentina tenemos que señalar de que en el mundo se lo pretendió obviamente dentro de todas las pautas y recaudos que se deben cumplir y procedimientos para liberarlo al medio ambiente y al consumo humano que rige para los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos tradicionales. En la edición génica, salvo que tenga algún componente de transgénesis que en ese sentido no escapa a estos procedimientos, en Argentina se resolvió de que no es necesario que cumpla todos esos procedimientos, o sea, solamente tiene que cumplir lo que significan aquellos registros de cultivares dentro del marco de nuestra ley de semillas y de variedad o de creaciones fitogenéticas relacionadas con el procedimiento de sui generis, o derecho sui generis que rodea al titular o al obtentor vegetal, en este caso al que editó génicamente, una técnica que fue desarrollada en este siglo, a principios de este siglo, descubierta y desarrollada más o menos entre el 2006 y 2012. Eh, Tenemos que decir sí que hay un montón de edición génica que se fue desarrollando. En Argentina, el INTA, por ejemplo, en la zona sur bonaerense, desarrolló por edición génica, una papa que no oscurece. Es decir, eh, un aspecto visual de que puede generar en el consumidor mayor aceptación o rechazo. Bueno, también en el tomate, algodón, o sea, esos están en desarrollo, y bueno, todas estas cuestiones son de edición génica que no tienen que cumplir, como decíamos, todos los procedimientos de bioseguridad, esencialmente, respecto a organismos genéticamente modificados, los protocolos. De todas maneras, entonces tenemos que hablar de agrobiotecnología moderna. Yo lo que me gustaría hablar que esta agrobiotecnología moderna, sin duda, constituye una nueva incumbencia del derecho agrario. Esto es mi aporte, vamos a decir, a la mesa de análisis y de debate. Básicamente integra el derecho agrario partiendo es decir, la teoría agrobiológica de Carrier-Linguelet, formulada hace unos cuantos años, como del maestro Carrozza, con su teoría de la agrariedad, que define no solamente jurídicamente, sino también desde el punto de vista biológico y económico todo lo que rodea la actividad agraria. Todas estas teorías, a mi juicio, son la base fundamental y puntos de vista que anticipan la evolución de las ciencias básicas aplicadas en el campo agrobiotecnológico y de los derechos económicos de propiedad intelectual, un tema muy delicado, sensible y espinoso que generalmente rodea la cuestión de la biotecnología en general y de la agrobiotecnología en particular. El derecho de propiedad intelectual, como decía, derechos económicos. Bueno, tenemos que en el año 1963 se celebra el convenio de Estrasburgo con la patentabilidad de los microorganismos. En general, en el derecho internacional, salvo Estados Unidos, no se acepta la patentabilidad de las plantas y de los animales, sí de algunos microorganismos
que pueden incidir vamos a decir, en el desarrollo de la producción, en las cualidades de los frutos logrados en el proceso de la actividad agraria en general. En el caso de Estados Unidos, en el año 1980, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó el derecho de patente. En el caso nuestro tenemos un derecho de obtención vegetal, que es una categoría de la UPOV, en este caso 7891, que está en discusión. Generalmente vuelve vamos a decir, vuelve al escenario recurrentemente con muchos proyectos de leyes. Nosotros tenemos un sistema tenemos dos sistemas del ADPIC, los derechos de propiedad industrial, y los derechos de obtención vegetal, que es un derecho sui generis. Obviamente haciendo una pequeña escala con el tema del microorganismo, en la que sí pueden registrar un derecho de patente a su inventor. Eh, Tenemos que también decir, y esto lo aporto, tal vez en el derecho tendríamos que tener una mayor incidencia en estas cuestiones de la biotecnología en general y de la agrobiotecnología en particular. Eh, las carreras, o sea, no tengo un registro completo, vamos a decir, de los programas de las distintas, vamos a decir, facultades o escuelas de derecho. Tenemos que decir que generalmente tienen anclaje en otras disciplinas, en la ingeniería, generalmente. Así que en la Universidad Nacional de La Plata hay en biotecnología y biología molecular, a través de las ciencias exactas. La Universidad de San Andrés, biotecnología. La de San Martín, agrobiotecnología, que es una ingeniería. Es decir, en la UADE tiene un perfil de licenciatura en biotecnología, por ejemplo, más orientada al tema de la gestión, ¿no?, de todo el proceso y sus costados económicos. La Universidad Nacional de Rosario tiene una especialización en biotecnología agrícola. Pero todo esto hace que la disciplina, o sea, jurídica, no está totalmente involucrada, sino en forma colateral. Yo creo que deben incorporarse a los programas de estudio la cuestión de la biotecnología en general, pero específicamente de la agrobiotecnología, en el caso del derecho agrario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque indudablemente genera una fuerte irrupción y permanente desafío dentro de los sistemas jurídicos normativos, nacionales, subnacionales o internacionales, porque la ciencia permanentemente avanza y obviamente nuestros sistemas jurídicos quedan a veces consignados o apretados en determinadas áreas y no lo hace factible de ser, vamos a decir, incorporado dentro de un proceso lógico de acompañamiento y de corrección de eventuales desvíos o situaciones que pueden generar peligro, no solamente a los derechos económicos que puede rodear esto, sino peligro a la salud y peligros al ambiente. Pero esto, bueno, es una cuestión donde la ciencia y la técnica es la que va a generar el eje fundamental para que esas normas jurídicas permanentemente estén en constante escrutinio, vamos a decir, y no abrazar, vamos a decir, dogmáticamente muchas de nuestras premisas que están recogidas inclusive dentro de nuestros cuerpos legislativos, normativos, jurídicos o normas técnicas, donde se la dejamos como verdad revelada y sagrada, cuando la ciencia y la técnica está en permanente construcción y deconstrucción. Yo lo que me gustaría ya explicar un poco, para no irme tanto, que ya tenemos unos buenos minutos, agradecer. Esto es nada más que una incorporación. Por fuerza mayor no puedo estar con ustedes, que me hubiera gustado muchísimo. Y les doy un gran saludo desde la Pampa Húmeda norte bonaerense y espero en algún momento visitarlos. Muchas gracias.